Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión, segunda sesión de la semana 1. En esta sesión, pues procuren ya dejar todas sus dudas, pues ya despejadas. Hola, buenas noches. Porque pues ya no tenemos, ya esta es nuestra segunda y última sesión. Entonces, todo lo que necesiten preguntar, de una vez que sea hoy. Claro, seguiremos en contacto por el mensajero, ¿no? Pero pues es mucho más sencillo, eh, poder cubrir hoy las dudas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues, ¿qué vamos a revisar hoy? A ver, esta parte es de la sesión todavía pasada. Hoy voy a terminar de revisar algunos aspectos que no revisé la sesión de ayer, que están relacionados con la actividad integradora 1 en cuanto al tema de pH. Y esta sesión ya va a estar más dirigida hacia la actividad integradora 2, para que también nos dé tiempo de cubrir esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar voy a dar algunas, em, voy a hablar de algunos puntos importantes que me parece que todavía tengo que complementar de la actividad 1, para que complementemos ya esa parte y ya quede ya todo revisado. Eh, Vamos a recordar algunas indicaciones generales nada más que tenemos que recordar en cada sesión. Recordemos las normas de etiqueta. Ahorita, buenas noches. Precisamente ahorita que estaba yo esperando a que entraran un poquito más a la sesión, alguien se solicitó permiso. No sé si alguien de ustedes se equivocó con su cuenta institucional y entró con la personal y se escucha cómo pide el permiso. Ustedes no lo escucharon porque no estaba yo todavía con el audio. Entonces, es a lo que me refería. Ven que ayer les comenté que parte de la etiqueta es conectarse con su cuenta. No solamente porque es más práctico, es más fácil para tanto para ustedes como para el que está presentando la sesión, sino que también es cuestión de seguridad. Recuerden que pasan muchas cosas, incluso ya de forma digital, pues puede haber algunas situaciones, ¿no? Con los datos y estas situaciones. Entonces es importante pues garantizar que nuestra identidad es un miembro de Prepa en línea, para que todos los que estemos aquí en la sesión, pues todos seamos de Prepa en línea. Entonces, por eso debemos usar nuestra cuenta, ¿no? En cuanto a la etiqueta. Entonces, bueno, recuerden que es algo que tenemos que estar recordando constantemente, tanto en el manejo de la plataforma como en nuestro acercamiento en estas sesiones, que son virtuales, ¿sale? Bueno, entonces voy a continuar así porque si no, luego el tiempo nos corretea y ya no nos deja terminar bien. Recuerden que entonces van a hacer un experimento, van a hacer su indicador y van a observar los cambios de coloración. A partir de esos cambios de coloración, ustedes con la comparación con la escala, ustedes pueden determinar de manera cercana el pH de la sustancia que están ustedes revisando. Recordemos que todo eso se va a presentar en un reporte. El reporte pues es la evidencia de que ustedes elaboraron su actividad, su experimento, y necesitamos la integración de fotografías para poder evidenciar que ustedes están elaborando su experimento. ¿Con qué? Con los datos que van a integrar en sus etiquetas.
Ya ayer ya comentamos que lo que ustedes van a medir en su experimento, pues se conoce como pH, porque proviene de la abreviatura de potencial de hidrógeno, que significa la concentración de iones hidrógeno en una sustancia. Esto me permite diferenciar a las sustancias en dos, en ácidos y en bases o sustancias alcalinas, o si la sustancia no tiene un pH ni ácido ni alcalino, entonces se considerará una sustancia eh, neutra. ¿Qué dijimos? Que hay pocas sustancias neutras, básicamente de las que ustedes van a probar. Va a ser difícil que se encuentren una que sea realmente neutra, aunque sea agua, debido pues ya a pues todos los tratamientos que tiene, la exposición que tiene a ciertos materiales, el almacenamiento, hace que el agua también modifique su pH. Muy bien. Recuerden que cuando tenemos sustancias que tienen pHs abajo de 7, entonces vamos a tener sustancias ácidas. Y cuando tenemos sustancias arriba de 14, arriba de 8 a 14, tenemos sustancias alcalinas. Ahorita vamos a hacer después de que termine yo esta parte, vamos a hacer un pequeño, una pequeña actividad para recordar algunos datos importantes, ¿vale? Entonces aquí lo importante es que ustedes puedan diferenciar a partir de la coloración cuál sería el pH aproximado de las sustancias. También pues se vale, ¿no? Que ustedes a partir de las sustancias que tienen, pues comparen el pH teórico, es decir, el pH que se encuentra documentado en la bibliografía de las sustancias que ustedes van a trabajar, para que también se puedan dar idea de si es correcto o no. Hay veces que la solución no funciona como debería de funcionar por algunas razones, ¿no? Porque no se preparó bien, porque no se almacenó bien, porque no se le tuvieron los cuidados con respecto a la luz que deberían de darse, este, porque se dejó más tiempo de lo indicado la mezcla y después se le tomó foto. Entonces, puede haber por ahí algunos factores que determinen que no salga adecuadamente la solución y que no nos indique correctamente el pH. No pasa de manera muy frecuente, pero bueno, si les llega a ustedes a pasar que para nada coincide el pH que está documentado de alguna de las sustancias con lo que ustedes observaron, pues a lo mejor puede ser que tenga por ahí algún detalle en la preparación. Les digo, casi no pasa, pero pues no está de más compararlo con lo que ya se conoce que sea el pH real. Lo que ustedes van a hacer, pues, es medir el pH con una técnica utilizando un indicador. El indicador lo van a preparar ustedes y es la solución que van a hacer de col o de Jamaica. Esto ya no lo revisamos porque ya terminamos ya un poquito con prisas al final de la sesión, pero en su reporte se les está solicitando que describan las teorías que están relacionadas con los ácidos, con el comportamiento de los ácidos y las bases. Estas teorías son muy importantes, por ejemplo, para el funcionamiento de las baterías, ¿no? Tanto de las pilas que usamos para los aparatitos como las baterías, grandes como para cualquier otro motor, ¿no? Como el de los autos. Em, y, por ejemplo, en la medicina, en clínica, tiene mucha importancia en nuestra regulación interna de pH, ¿no? Si nuestro cuerpo, por alguna razón, no es capaz de controlar eh, el pH normal de cada tejido, entonces podemos tener problemas importantes y graves de salud si es que por alguna falla orgánica ocurre algún defecto. Entonces, estas teorías también son muy útiles, por ejemplo, en los sistemas de regulación, para dentro del organismo, también, por ejemplo, para controlar el pH de sustancias, pueden ser alimenticias o de cosméticos, ¿no? Porque a los cosméticos, por ejemplo, no se nos, o los vinos, por ejemplo, o algunos alimentos se acidifican, ¿no? Si no tienen un regulador adecuado de pH. Entonces, el estudio de estas teorías nos permite darle a los productos el equilibrio adecuado para que no sufran cambios de pH que puedan alterar su aspecto o su sabor, si es que son alimentos, o su textura, ¿no? Hay básicamente dos teorías importantes que son la de Arrhenius y la de Brewster y Lowry.
La de Arrhenius nos establece que los ácidos son especies. Especies se refiere a una sustancia química que cuando está en solución acuosa, es decir, cuando se disuelve en agua, libera un hidrógeno. Este hidrógeno que está en verde es el que suelta la solución. En este caso, ese hidrógeno sería el grupo ionizable, que es lo que ustedes están manejando en su reporte. Y cuando este ácido, por ejemplo, es el ácido clorhídrico, cuando se encuentra un ácido en agua, en solución acuosa, libera ese hidrógeno y se separa del cloro. Entonces, este hidrógeno es el que determina el pH de la sustancia y es el que determina que sea un ácido. Para Arrhenius, una base es una especie que libera iones hidroxilo. Los hidroxilos son los OH. Entonces, las sustancias que tienen OH, como en este caso el hidróxido de sodio, que es el que estamos viendo aquí, cuando se disuelve en agua, libera su hidróxido y ese hidróxido es su grupo ionizable, que es el responsable de dar pH correspondiente a la solución acuosa en donde se encuentra el hidróxido de sodio. Entonces, para Arrhenius, los ácidos son especies que tienen hidrógenos y las bases son especies que tienen hidróxidos. En este caso, esta teoría básicamente se aplica a ácidos y bases que son fuertes, o sea, que tienen pHs muy extremos. En los extremos, ¿se acuerdan que dijimos que mientras más en los extremos esté, son más fuertes y más peligrosos? Entonces, básicamente se aplica a estas especies que son más ácidos y bases más fuertes. En el caso de la teoría de teoría ácido-base de Bronsted y Lowry, son dos personas, pero establecieron una sola teoría. Esta se puede aplicar a sustancias más ácidos o bases que tienen pHs más débiles, es decir, no son tan extremos sus pHs. El ácido de Bronsted-Lowry es cualquier especie, que dijimos que especie es la sustancia, que es capaz de donar un protón. El protón es el nombre que se le da a los hidrógenos, porque tienen carga positiva. La base de Bronsted-Lowry es una especie que es capaz de aceptar ese protón. Entonces aquí tenemos una especie que dona el protón, que es decir, libera el hidrógeno, y la base es la sustancia que la toma. Entonces una la suelta y la otra la toma y ya se complementa en la reacción para que uno se quede sin ella, pero la otra sustancia la toma, en este caso la base. El ejemplo de aquí abajo es un ejemplo de ácido nítrico más agua. Aquí en este caso el ácido pues obviamente se comporta como ácido, por eso es ácido nítrico. El agua se va a comportar como base porque el agua tiene la propiedad de comportarse como ácido o como base dependiendo de con quién esté reaccionando o con quién se esté interactuando. Y cuando ocurre la reacción, el hidrógeno que suelta, que es el azul, el hidrógeno azul que suelta el ácido nítrico, se le pega al agua y entonces fíjense cómo ya no queda H2O, sino que queda H3O. Esta molécula sí existe, deja de ser agua, ya no es agua, se llama hidronio. Es una molécula muy estable, solamente se forma de manera temporal durante la reacción en lo que se estabiliza. No es permanente, no se queda, sino que nada más permanece en lo que se disuelve el ácido dentro del cuerpo acuoso. Pero aquí ya ocurrió la donación del hidrógeno. El hidrógeno se dona del ácido a la base. Entonces, estas dos teorías explican lo que les comentaba yo, muchos fenómenos de interacción ácido-base. Y esos fenómenos, estas teorías pueden ser aplicadas pues a varios aspectos, a la medicina, a la industria alimentaria, a la industria de la energía, ¿no? A la industria ambiental, ¿no? Entonces tiene muchas aplicaciones. Entonces van a explicar cuál sería la explicación que da cada una de estas teorías dentro de su reporte, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ok, perfecto, gracias. Voy a... Ok, gracias. Gracias, gracias.
Bueno, ¿dónde decía del reporte? Mm, ¿En qué sentido? O sea, después de que hagas tu actividad, vas a hacer tu reporte. Nada más verifica las partes que debes de incluir en el reporte. Ajá. A ver, el jabón sote. ¿El jabón sote te refieres al de pasta? ¿O en qué presentación? Porque creo que se viene en líquido también, ¿no? Ah, ok. Va a ser difícil que ahí sugiero si es en barra, sugiero que nada más, en la misma barra la la manipules con agua para que suelte, el jabón hasta que esa agüita se ponga blanca, así como cuando lavamos ya se empieza a ver blanca el agua y ya se empieza a ver jabonosa, nada más hasta ahí, o sea, no le cortes el pedazo si no te va ahí a interferir, sino que nada más, que libere un poco de jabón hasta que ya esté jabonosa el agua y ya con eso ya te va a dar bien el resultado. Ujú. Okey, dime, Anayeli. Yo, disculpe, es que se me trabó un poco mi celular. Perdón, buenas noches a Buenas todos. noches. Dime. Acerca de lo que decía del reporte, es que nada más alcancé a escuchar de lo de, ¿cómo se llama? Las leyes que estaba diciendo ahorita, pero Ajá. no entendí, ¿tengo que explicar el reporte acerca de eso? Sí, ahí ¿O cómo? mismo en el reporte, a ver, déjame, voy a cambiar. Ahí mismo en el reporte te pide la explicación precisamente de esos fenómenos, pero es parte del mismo reporte, o sea, vas a entregar un solo reporte en donde tenga todos esos elementos. Entonces, aquí en el reporte, tu reporte tiene que tener estas partes, tu portada, tu índice, tu introducción. El informe es en donde vas a compartir los resultados y el procedimiento que hiciste. La conclusión y vas a responder por qué el bicarbonato de sodio actúa como antiácido. Eso viene en las instrucciones, paso por paso. Ajá. Y en la parte de la introducción te pide que expliques qué es el pH, te pide que expliques las teorías ácido-base, que son las que acabo yo de explicar, y te pide que expliques cómo se mide el pH. Entonces, eso que yo les expliqué es parte de lo que tendrían que explicar dentro de la introducción. Ah, okey, ya. Ujú. Pero es dentro Muchísimas de gracias. Sí, de nada. Sí, gracias. Sí. Ajá, pero es todo en el mismo reporte, ¿eh? Todo en el mismo documento. Bueno, ahora sí. Eh, es, más o menos lo que les están pidiendo en las indicaciones, cada una de las mezclas les piden una cucharada. ¿En qué presentación es tu jabón? ¿En líquido o en polvo? Ah, okey. Igual, se pide que sea una cucharada de agua, entonces muy poquita agua. Entonces, con muy poquito polvo vas a disolver. Entonces, vas a disolver un poquito del producto en agua para que te quede líquido, ¿no? Igual que tu compañera, considera que sea, la cantidad que te permita que ya esté jabonosa el agua, ujú, y ya seguramente te va a salir, con esa cantidad. No es una cantidad exacta. Se sugiere que sea una cucharada, pero yo considero que una cucharada de polvo sí es mucho, porque, a lo mejor ni la vas a poder disolver y te va a quedar pastoso. Entonces, la cantidad que sea nada más sí, sí, o sea, si lo puedes comprar, si lo puedes conseguir, sí sería más el líquido y sería una cucharada de agua y una cucharada de líquido. Pero si es en polvo, sí, una cucharada sí se va a quedar pastoso. Entonces debería de ser menos, pero que quede, jabonosa el agua y va a salir. Ajá. La jamaica es como hacer, agua de Jamaica. Ajá. Déjame. Ah,
Aquí nos describe exactamente cómo hacerlo. Necesitamos 100 gramos. Si no puedes pesarlo, comentábamos que es un puño de adulto aproximadamente. Los colocas dentro de un vasito, un recipiente que tengas con 4 cucharadas cafeteras de agua, aproximadamente 20 mililitros, nada más para que empiece a soltar un poquito su pigmento, y lo dejas media hora. Ujú. Ya que esté, media hora, le pones a esa mezcla a esa jamaica que tenías desde el principio, le pones una taza de agua hirviendo, o lo vacías en una taza de agua hirviendo, más o menos son 250 mililitros de agua, ajá, y lo hierves. Esta mezcla ya hay que hervirla, o sea, una taza de agua con lo que tenías de jamaica, lo hierves por 15 minutos y ya después de esos 15 minutos lo apagas y lo dejas enfriar. Ya que esté frío, ya lo puedes filtrar, ya sea con una coladera, ya sea con un trapo. Lo importante es que obtengas el líquido, o sea, lo que nos interesa es la parte líquida. Ya que tengas la parte líquida, entonces esa parte líquida ya es la que vas a utilizar. ¿No? Entonces, pues es teóricamente como hacer agua de Jamaica, porque hay quien hierve la Jamaica para hacer el agua de Jamaica, ¿no? Entonces nada más hay que seguir este procedimiento para que te asegures de que te salga correctamente el indicador y si te dé un buen resultado. ¿Ah? Ajá, sí, una taza son más o menos 250 mililitros. Una taza de las grandecitas, ¿ah? Más o menos 250 mililitros. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahora sí me voy a salir de aquí y voy a revisar la rúbrica, aunque sea una de las dos, para que consideren lo que es importante revisar en las rúbricas, ¿ah? Esta es la rúbrica de la actividad integradora 1, es la actividad que ya revisamos con respecto a su reporte. Recuerden que las rúbricas están constituidas de este lado izquierdo de los criterios y aquí hacia la derecha se encuentran los niveles, ¿no? Que ustedes han alcanzado. Tenemos básicamente 5 niveles que reciben todavía evaluación y tenemos un último nivel que es un nivel no evaluable. Esto ya solamente cuando de plano entregaron una tarea equivocada o de plano no hay los permisos de los links para poder abrir, entonces solamente así se generaría un no evaluable. Recuerden siempre revisar los niveles de experto, porque el nivel de experto les va a decir exactamente lo que deben de tener para tener la mejor evaluación. En el caso del criterio cognitivo, se va a evaluar que expliquen qué es un ácido, qué es una base, qué es el pH, en media cuartilla. Y cómo se mide y las teorías de pH, revisen muy bien las instrucciones. Eso fue lo que explicamos precisamente de lo que es el pH. Van a explicar el proceso realizado, o sea, qué van a hacer, cómo hicieron su indicador, cómo midieron o visualizaron el pH de las sustancias. Van a describir sus resultados con fotografías, ayer ya lo comentamos. Necesitamos las fotografías como evidencia de que elaboraron su actividad. Y estas fotografías pues deben de tener sus respectivos datos en la etiqueta para poder verificar que ustedes son los que realizaron su experimento. Con los dibujos de las moléculas que también ya los comentamos ayer. Van a responder la pregunta del punto 3. A esta pregunta se refiere a la pregunta que les está, que solicita que expliquen cómo actúa el bicarbonato de sodio como un antiácido. Eso se evalúa dentro del criterio cognitivo. Dentro del criterio actitudinal, pues estamos evaluando que cumplan con todas las indicaciones al 100%, ortografía, referencias, el formato, que tenga todos los elementos que se están pidiendo, que presenten fotografías, que tengan todo lo solicitado. En el caso del criterio comunicativo, pues estar evaluando que su reporte esté ordenado, sea coherente, esté bien organizado, que sigan las normas de la etiqueta, que no tenga faltas de ortografía. Ahí pues no es un problema muy grave, hasta
al menos hasta la fecha, pero sí procuren utilizar los autocorrectores de sus herramientas, en este caso de Word. Ay, perdón. Para corregir, detectar y corregir faltas de ortografía, ¿vale? Muy importante las referencias. Ahorita que pase yo a la siguiente sección, vamos a revisar esto de las referencias porque las referencias también son importantes. Es una de las áreas de oportunidad más frecuentes. Es importante seguir los lineamientos del manual para poder seguir, para poder integrar las referencias de manera correcta. Y bueno, en el pensamiento, en el criterio de pensamiento crítico, pues evaluaremos que tengamos una conclusión de 8 a 10 renglones, en donde se especifica la importancia de conocer el pH de las sustancias. Revisen la extensión, por ejemplo, vean cómo si yo tengo menos de 8 renglones, pues tengo 10 puntos menos. Si yo tengo menos de 7 renglones, tengo 20 puntos menos. Si yo tengo menos de 6 renglones, y así sucesivamente vamos a ir disminuyendo la evaluación. Entonces, en el caso de los elementos del reporte que les vaya pidiendo una extensión, pues hay que ir respetando la extensión conforme nos van pidiendo, ¿de acuerdo? Aquí esta escala es muy importante. Recuerden que esta escala se encuentra en todas las rúbricas. Entonces, para todos los productos que vayan a entregar, pues tienen que revisar esta escala. Esta escala tiene un impacto importante en la evaluación. Si no presentamos las referencias como lo indica el manual, entonces puede haber una disminución importante en la evaluación. Por eso es importante siempre presentar referencias. En este caso, en este módulo, sí les voy a pedir que siempre se presenten referencias. Aquí no podemos hacer excepciones de las referencias porque todos los productos que vamos a presentar son productos, pues del área de la ciencia, ¿no? Entonces, independientemente, aunque tengamos conocimientos previos de los temas, que yo estoy segura que sí, necesitamos tener recursos que nos permitan basarnos para poder generar nuestras actividades. Entonces, todas sus actividades tienen que tener referencias. Aquí sí no hay excepción. Fíjense cómo todos los indicadores, si no se cumplen, vamos a tener una disminución de puntos importantes y esa disminución puede representar un impacto importante dentro de la evaluación de la actividad. Entonces, por eso es importante respetar todos estos indicadores. En este caso, la actividad que no presente referencias va a tener impacto en 2 indicadores. Entonces, por ejemplo, si su actividad no tiene referencias, o sea, no hay nada, ni una referencia, va a tener impacto en este indicador. Contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información. ¿Por qué tienen este impacto en este indicador? Porque si ustedes no me ponen referencias, yo no voy a saber de dónde lo sacaron, porque recuerden que Internet es inmenso. Entonces, los datos los podemos encontrar en muchísimas fuentes. Entonces, puede ser, por ejemplo, que tengamos una fuente confiable, por ejemplo, un artículo científico o un artículo de alguna institución educativa, en donde me está dando esa información, pero alguien que leyó ese artículo tomó esa información y lo pegó en un blog y luego lo pegaron en Wikipedia y luego lo pegaron acá y lo pegaron allá. Entonces, esa información está repartida por un montón de fuentes. Y hay fuentes que son confiables y hay fuentes que no son confiables. Ahorita vamos para allá. Entonces, si no me generan ustedes, si no me integran ustedes sus referencias, yo no voy a saber de cuál de todas esas fuentes, que a lo mejor todas pueden repetir lo mismo, pero no es lo mismo una fuente primaria a una fuente ya secundaria, terciaria, que ya estuvo copiando y pegando lo mismo. Entonces no voy a saber de qué fuente lo obtuvieron, entonces yo no lo puedo considerar como confiable. Entonces aquí tendríamos una disminución de menos 25. Entonces, si ya imagínense una tarea de 100 puntos y le quitamos menos 25, pues ya tenemos una tarea de 75. Y también impactaría en este punto.
Incluye referencias de acuerdo con el manual de Prepia en línea seca. Si no incluimos referencias, estoy hablando de una situación en donde no hay ni una referencia, tendríamos otros menos 25 puntos. Entonces, imagínense, ya teníamos menos 25 de acá y menos 25 de acá. Entonces tenemos 50, menos 50. Entonces supongan que tenemos una actividad que tiene el 100, ¿no? Porque a lo mejor tiene todo el contenido y en orden y como se está pidiendo. Pero si le quitamos 50 puntos, imagínense ya cuántos puntos nos vamos a quedar con la mitad. Entonces finalmente la actividad pues va a ser reprobatoria, ¿no? Y eso considerando si la actividad tiene un 100, pero si consideramos que la actividad tiene un 70, tiene un 80, entonces imagínense, aparte réstenle los 50, entonces, ¿qué nos quedaría en la actividad? Entonces, este manejo adecuado de la información tiene un impacto importante en la evaluación, entonces es importante que siempre se haga uso de las referencias y siempre se haga uso de referencias confiables. ¿Ah? ¿Cómo reconocen una fuente confiable de información? O cuáles son algunos ejemplos de referencias confiables. ¿Cómo reconocen ustedes? Esto sí lo puedo usar porque si es confiable, esto no. Ok, sitios académicos, ajá. Sitios que tengan referencias, ok. Páginas de la UNAM, ok. Artículos de universidades, muy bien. Entonces, todas esas que mencionan son fuentes confiables. Entonces, recuerden revisar en páginas de instituciones educativas. Aquí en México, pues tenemos como mayor referente a la UNAM, pero también hay otras muchas universidades de habla hispana, chilenas, argentinas, colombianas, españolas, ajá, que tienen buena información. Sitios que tengan sus mismas referencias. Recuerden que el sitio que utilicen tiene que tener referencias, porque si tiene referencias, eso también es una buena señal de que hay pues este manejo adecuado de la información. Entonces, eso lo hace que sea una fuente confiable. Pueden utilizar artículos científicos, pueden utilizar buscadores científicos como Google Académico, como Cielo. ¿Ah? Entonces, sí revisen que sus fuentes sean confiables porque se está evaluando dentro del segundo indicador. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? Presenta contenido original y desarrolla ideas propias. Contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información. Se encuentra libre de todo tipo de plagio. Esto es desde el plagio total, copiar y pegar de manera total una actividad, hasta copiar fragmentos o no referenciar de forma adecuada o no citar de forma adecuada. Y nuestro último indicador, que incluyan citas y referencias. Entonces, desde ahorita, pues les comento que todo el módulo, todas sus actividades tienen que tener referencias porque pues los temas que estamos abordando pues tienen que ser respaldados por una fuente confiable. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿tenemos alguna duda hasta acá? Ok, gracias. Muy bien. Vamos a hacer una breve actividad, nada más para repasar lo que aprendimos de ácidos y bases, ya para poder terminar este tema y ya poder irme a la segunda actividad, ¿sale? Es un cuestionario sobre ay, sobre ácidos y bases. Entonces les voy a pasar. Uy, espérenme. Mm, de que no contesto me va a estar haciendo ruido. A ver. Son 5 preguntitas nada más. Voy a compartir el link en aquí. Y ya cuando lo respondan me va a salir
me va a salir el listado de las personas que participaron. Les voy a compartir el link aquí en el chat. Y bueno, quien pueda y tenga acceso puede ingresar. Si tienen alguna dificultad por ahora, pues no se preocupen, pero bueno, procuren ingresar. Son 5 preguntitas nada más sobre el pH y las teorías relacionadas, ¿sale? Entonces damos, yo creo que 1 minutito, 2 minutitos, ¿sale? Me dicen si no pueden ingresar, yo creo que sí, porque no tiene Si no pueden ingresar, me comentan. Y ahorita lo respondemos todos. ¿No? Ok. No tiene seguros, no sé por qué. Ok, sí, no te preocupes. Tú sí. Ok, Genoveva. Gracias. Bueno. Ok, muy bien. Entonces sí, algunos se los dejo. Muy bien, gracias. Vamos a responderlo aquí todos juntos para ver cuál era la respuesta. Dice, si una sustancia se considera neutra, su pH debe de ser de ¿Cuál es el pH neutro? 7. Ok. Dice, es un ejemplo de sustancia alcalina, limón, leche, jabón. Jabón. Ok. Esta teoría indica que los ácidos son sustancias que liberan iones de hidrógeno al medio acuoso. Arrhenius, ya no le piqué. Ok. Es una solución que cambia de color cuando se expone a sustancias con pH ácido. Regulador, buffer, indicador. ¡Ay! No me da tiempo. Era el indicador. Es el parámetro que nos indica si una sustancia es alcalina o ácida. pH. Muy bien. No me da tiempo de picarle. Muy bien. Muy bien, ya repasamos. Le voy a quitar aquí. Ahora sí. Voy a cambiar de actividad. Entonces ya, por ahora, vamos a pasar de la actividad 1 a la 2. La actividad 2 es más sencilla en cuanto a las características técnicas, ¿no? No tenemos que hacer tanto como en la 1. ¿De qué aborda esta actividad? Esta actividad, su propósito es que identifiquen los procesos químicos que están presentes en la combustión y que van a entregar un procesador de textos, que en este caso es un documento Word, en donde van a incluir el link de su infografía. La infografía tiene que entregarse en link, no en imagen, no en PDF, el link. Entonces aquí lo importante es que el link tenga las características, tenga los permisos, ¿no? Necesarios para poder revisarlo. Independientemente de la herramienta que ustedes utilicen. Puede ser Canva, puede ser Pictochart, puede ser Infogram. Independientemente de la herramienta, lo que tienen que compartirme es el link. Entonces tienen que revisar que tengamos los permisos. Si no tenemos los permisos, pues no voy a poder ingresar y no voy a poder evaluar.
Ahorita voy a mostrar un poquito de ejemplo de cómo se tendría que compartir de manera, correcta, pero cuiden los permisos, es de lo que más, eh, ocurre, ¿no? Que los permisos no son los adecuados. ¿Qué van a hacer? Van a investigar qué es un convertidor catalítico. Aquí les sugiero que utilicen el material de la plataforma. El material de la plataforma está bastante, sencillo de comprender, entonces les va a permitir. Pueden obviamente basarse en una fuente externa, pero recuerden hacer la referencia adecuada como se debe. Y también recuerden que los materiales de la plataforma, aunque sean de la plataforma y sean para ustedes, para su uso, tienen que referenciarlos. Ajá. Y hay, según el manual, una forma específica para poder referenciarlos. Van a elegir una herramienta tecnológica, la que ustedes gusten, es Easily, Canva, Piktochart. Canva, pues, es una de las que más utilizan, pues, por la familiaridad que ya tienen ustedes con la herramienta. Entonces, si están familiarizados ya con Canva, pues utilicen Canva. Piktochart también es muy sencillo de usar, entonces también si quieren intentar, también es una herramienta sencilla para su uso. ¿Qué tiene que tener su infografía? Su infografía, es importante que la infografía en sí misma, o sea, el producto que entreguen como infografía, su infografía tenga sus datos. ¿Por qué? Porque pues ya saben que tenemos que pues asegurar de las mayores maneras posibles, que es de su autoría. Entonces, le van a poner un título y abajo del título se indica su nombre, su grupo, su asesor virtual, su fecha o los datos que quieran incluir, pero que lo importante es su nombre y su grupo para que podamos identificarlos a ustedes como autores. Entonces hay que poner sus datos y el título pues va a ser un título adecuado a lo que ustedes elijan. Bueno, en este caso el tema es sobre catalizadores, pero bueno, cada quien le puede dar su toque de título, ¿no? El título que esté relacionado con la respuesta a la pregunta de por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos. O sea, el título no es la pregunta, sino que el título tiene que ir relacionada correlacionado con la pregunta, que por qué un convertidor catalítico es importante. Van a explicar cómo se lleva a cabo la combustión dentro de un motor, ahorita lo vamos a explicar eso. Van a indicar cuáles son las emisiones nocivas dentro de un motor de combustión. Van a describir la estructura de un catalizador y van a describir la importancia de los aditivos para convertidores catalíticos. Todo es parte del mismo tema, que en este caso viene siendo pues el funcionamiento de un convertidor catalítico. Ahorita todo vamos a describirlo a grandes rasgos para que conozcan el tema y puedan desarrollarlo, ¿de acuerdo? Una vez que tengan su infografía, van a incluir la liga, es muy importante la liga, que tenga los permisos necesarios y lo van a incluir en un documento Word. El documento Word pues tiene que tener sus datos de identificación, nombre, grupo, tiene que incluir la liga de su infografía y la conclusión. La conclusión va en el documento Word, no en la infografía. La conclusión va en el documento Word. Revisen la extensión, fíjense cómo es de 8 a 10 renglones, en donde van a explicar las implicaciones ambientales del uso del convertidor catalítico. Y muy importante, no olvidemos las fuentes. Ya ahorita ya acabamos de mencionar pues, la importancia de las fuentes de consulta o de sus referencias bibliográficas, entonces recuerden incluir en todas sus actividades estas referencias. En este caso, las referencias van a ir en el documento Word, no en la infografía. Entonces, tanto conclusión como referencias en el documento Word. Y ya en la infografía, pues solamente los datos que se están pidiendo sobre el convertidor catalítico, su importancia en la combustión, las emisiones, su estructura, etcétera. ¿Ah? Voy a interrumpir aquí tantito, para compartir, por ejemplo, aquí está Canva. Digamos que esta es mi infografía, ¿no? Yo ya acabé mi infografía y la voy a entregar. Es una presentación, ya sé, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, supongamos que es mi infografía. Vean aquí en archivo, aparece mi nombre.
Entonces, para esto, pues sí les voy a pedir que de preferencia siempre ocupen su cuenta institucional para que aparezca su nombre aquí. Y esto pues nos asegura más que ustedes son los autores, ¿de acuerdo? Entonces, utilicen su cuenta personal, su cuenta institucional para que aparezca su nombre completo. Cuando ustedes me comparten su producto, en este caso la infografía, yo voy a poder ver sus datos y aparte, dentro de la misma infografía, pues los van a escribir, ¿no? Ahora, para compartir, recuerden que todas las herramientas tienen un botón especial para compartir, que es este de acá. No se comparten las ligas de arriba. Ajá. Aquí en mi proyección no aparece, pero recuerden que arriba de todos los sitios aparece la dirección. Entonces, ese link no es el que se comparte. O sea, el link de arriba, el link de hasta arriba no se comparte porque esa es la barra de direcciones. Lo que compartimos es el link que me sale aquí en compartir. Entonces, necesariamente tienen que buscar la opción compartir. Y de preferencia lo deben de tener en cualquier persona. Como no es algo delicado, no es algo, pues, que no podamos, que tengamos que cuidar mucho, es una actividad. Entonces, para asegurarnos mejor, pues le ponemos cualquier persona que tenga el enlace. También funciona con Prepalini Asesores, pero como también manejamos varias cuentas en una sola máquina, luego ven que luego cuando se abre con otra o simplemente agarra otra de las cuentas, ya no, puede ser que no abra. Entonces, lo más recomendable, pues, es que cualquier persona que tenga el enlace. Le van a dar la opción, la opción puede ser editar, puede ser comentar, puede ser ver. En este caso, con ver es suficiente. Yo solamente necesito verla porque no voy a editarla ni hacer ninguna modificación. Y ya le dicen copiar el enlace. Entonces, cuando nosotros le picamos aquí en copiar el enlace, pues lo que va a hacer es que copia el enlace, el link, y ese link que genera es el enlace que van a generar que van a pegar en su documento Word para que entreguen su tarea y la tarea pueda ser evaluada, ¿de acuerdo? Entonces, esta es Canva, pero todas las herramientas en línea tienen una opción de compartir. Entonces, pues es importante que utilicen esa opción, y no compartan las ligas de la barra de direcciones porque esas no nos llevan a su producto, ¿de acuerdo? Entonces, asegúrense que todas sus actividades siempre tengan los permisos necesarios y el link sea el correcto para poder evaluarla, ¿sale? Muy bien. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Ok, muy bien. Gracias. Bueno. Y bueno, voy a comentar un poquito, gracias, sobre qué son los convertidores para que sepan de qué van a hacer su actividad, ¿no? Recuerden que dentro de un motor se lleva a cabo una reacción de combustión. La combustión es una reacción en donde necesitamos un combustible. En este caso, la gasolina es el combustible, ya dependiendo del tipo de vehículo, si es de diésel, si es de gas, ¿no? Pero los autos comunes y corrientes, pues la mayoría son de gasolina, ¿no? Entonces, este combustible, al estar en presencia de oxígeno, ocurre el proceso de combustión, en donde se genera energía. El objetivo de este proceso de combustión es generar energía para que se pueda utilizar con diferentes fines. En este caso, como estamos hablando de un automóvil, pues estamos hablando del funcionamiento del auto. Sin embargo, no es tan... Este proceso, a pesar de que es muy útil para nosotros en la vida diaria, pues va a tener sus contraindicaciones. Va a liberar gases que se le conocen como emisiones gaseosas, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, que pueden tener efectos, o no más bien no pueden tener, sino que tienen efectos ambientales. Y mientras más componentes y mientras más incluyendo otros factores ahí del funcionamiento del motor, pues puede ser que se sumen muchos gases más que pueden ser peligrosos, ya no solamente para el medio ambiente, sino también ya directamente para la salud
humana y de animales, ¿no? Entonces la gasolina pues es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene a partir de la destilación del petróleo. Cuando la gasolina está en contacto con el oxígeno del aire, vamos a obtener dos gases principales que son el dióxido de carbono y el vapor de agua y vamos a obtener calor. Este calor pues es la energía que se libera por el proceso. Esta energía liberada por el proceso pues es la que utiliza el sistema del auto para poder funcionar. ¿M? Tanto el sistema mecánico como el sistema eléctrico, ¿no? De un automotor. Cuando tenemos el proceso de combustión de la gasolina, podemos obtener como emisiones ya de residuos, algunos gases que no son directamente tóxicos, aunque sí tienen un efecto ambiental, pero digamos que no son tóxicos porque no inciden directamente en la salud humana, a menos que sean grandes cantidades, como el dióxido de carbono, el oxígeno y el vapor de agua, ¿no? Estos, por ejemplo, de hecho, aquí el oxígeno y el vapor de agua, pues, están de manera natural en el ambiente, ¿no? De hecho, también el CO2, pero, al encontrarse en mayores cantidades por el proceso de combustión, pues, se les considera emisiones gaseosas. También tenemos algunos otros gases que se consideran tóxicos. Estos son tóxicos porque sí tienen un efecto que puede ser incluso inmediato en la salud humana. O sea, si no nos retiramos inmediatamente de la exposición a esos gases, podemos tener consecuencias graves en nuestra salud. Entonces, estos sí son tóxicos. Por ejemplo, de acá arriba, que es monóxido de carbono, estos que son hidrocarburos de cadena corta y algunos óxidos de nitrógeno, ¿no? Entonces, precisamente, pues se han tratado de idear mecanismos para disminuir la emisión de estos gases para poder disminuir tanto el impacto ambiental como el impacto en la salud. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos gases, todos estos son gases. Lo pongo para ejemplificar para que vean cómo todos los productos de combustión producen energía. Aunque la gasolina es líquida, pero proviene de las mismas familias, son combustibles de origen orgánico. Estos gases, por ejemplo, vean cómo todos, cuando reaccionan en proceso de combustión, producen energía. Esa energía, pues, la usamos para muchas funciones. La usamos para cocinar, la usamos para calentar el boiler, la usamos para mover los autos, la usamos para calentarlos, ¿no? En lugares donde tienen que calentarse, porque hace mucho frío. Entonces, esa energía se utiliza, pero a su vez estamos emitiendo estos gases como el dióxido de carbono y el agua, y el vapor de agua y algunos tóxicos que pueden ser como los que ya mencionamos. Ahora, en el caso de los autos que ocurre el proceso de combustión, pues se han ideado algunos mecanismos y algunas sustancias que permitan disminuir un poquito el impacto del uso de la gasolina. Los aditivos que más se utilizan son los aditivos de gasolina. Esos son los más comunes y los más fáciles porque se ponen directamente en el tanque de gasolina o en el aceite. Y lo que hacen es que mejoran la eficiencia del uso del combustible, con lo que previenen el desgaste. Y entonces eso tiene un impacto positivo para el desgaste del motor. Obviamente tiene un impacto económico y también tiene un impacto bueno para el medio ambiente porque disminuye las emisiones gaseosas. Otro mecanismo que se utiliza es el convertidor catalítico. Ya todos los autos modernos ya tienen un convertidor catalítico. Generalmente ya los más modernos, ¿no? Ya a lo mejor ya autos ya un poquito ya más pasados, si han escuchado, contaminan más. O sea, mientras más moderno sea el auto, contamina menos precisamente por la eficiencia que tiene para el uso del combustible y por los aditamentos que se usan para disminuir las emisiones, ¿ah? El convertidor catalítico es esta pieza que ustedes ven aquí. Por dentro tiene una cubierta de cerámica, de silicato de aluminio, de magnesio y de óxido de aluminio. La cerámica, como seguramente la han visto, como el yeso de las paredes o la cerámica de las figuras de cerámica, es porosa. Entonces, ese material poroso lo que permite es que se fijen partículas de metales como el platino, el paladio, el rodio. Estos son metales. El platino, el paladio y el rodio son los que hacen la actividad catalítica, ¿ah? ¿Qué es una actividad catalítica? Pues es un proceso donde se ocurren reacciones químicas. Entonces, al estar estos metales dentro del convertidor,
lo que hace es que procura que ocurran reacciones químicas, y esas reacciones químicas tienen la finalidad de convertir esos gases tóxicos en gases que son menos peligrosos. Por ejemplo, en la cubierta que tiene rodio y platino, se descompone el monóxido de nitrógeno, que es altamente tóxico, se convierte a nitrógeno y oxígeno. Aunque nitrógeno y oxígeno también se consideran contaminantes si es que se encuentran en exceso, no son tóxicos como el monóxido. Entonces, al convertir este monóxido en nitrógeno y oxígeno, entonces eso disminuye la peligrosidad de las emisiones. En el caso, por ejemplo, de la superficie que está cubierta por paladio o platino, lo que hace es que convierte el monóxido de carbono, que ya les comenté que es altamente tóxico, lo convierte a dióxido de carbono. Aunque se parecen mucho, este es monóxido y este es dióxido. El monóxido es altamente tóxico para el humano, y el dióxido, pues, no es que podamos estarlo respirando, pero no tiene los efectos tóxicos que tuviera el monóxido. Y también esta cubierta con paladio y platino lo que hace es que convierte estos hidrocarburos que se llaman hidrocarburos de cadena corta, como el acetileno, el benceno, el benzopireno, que se consideran cancerígenos para el hombre. Entonces los convierte en dióxido de carbono y en vapor de agua. Entonces, aunque ya lo comentamos, no es que sean totalmente inofensivos, ¿no? Significa que son gases que son mucho menos peligrosos a lo que sería el gas original. En este caso, los hidrocarburos de cadena corta pues son cancerígenos, entonces tienen un efecto muy negativo. Al convertirlos al dióxido de carbono y vapor de agua, pues disminuye mucho su impacto. Y entonces, en resumen, ¿qué hace un convertidor? Pues como su nombre lo dice, es que permite que se transformen esos contaminantes originales que se producen en el motor durante el proceso de combustión, como el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, hidrocarburos de cadena corta o residuales, los convierte en otros gases que son mucho menos tóxicos. Finalmente, el auto lo vamos a seguir usando, ¿no? No es que vayamos a erradicar totalmente el uso de los vehículos. Entonces, finalmente va a haber emisiones, solamente que la diferencia es que esas emisiones van a ser mucho menos peligrosas que las originales que se habían formado con el proceso de combustión, en este caso como vapor de agua, como dióxido de carbono o nitrógeno molecular. Por eso se llama convertidor. Entonces se llama convertidor porque mediante reacciones químicas me cambia las sustancias originales que son peligrosas por sustancias más inocuas, ¿no? Y un poco menos tóxicas para tratar de colaborar un poco con el medio ambiente. Entonces lo que ustedes van a abordar es precisamente esta información, ir abordando los puntos que se están indicando eh, y con una estructura que respecta a una infografía, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tengo algunas referencias. Recuerden incluir sus referencias. Observen cómo en mis referencias no tengo fecha de consulta, porque es muy común todavía que incluyan la fecha de consulta. No se incluye la fecha de consulta, la única fecha que se incluye es la fecha de original, la fecha del recurso cuando se publicó, pero es la única fecha que tenemos en que integrar a la referencia. Entonces, no olviden en todas sus actividades sus referencias, por favor. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿tenemos dudas? ¿Comentarios? Bueno, todo bien. Ok, bueno. Entonces, si no tenemos dudas, por hoy vamos a dar por terminada la sesión. Cualquier situación, pues estoy al pendiente en el mensajero de la plataforma. Se comunican conmigo y yo pues les respondo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces nos despedimos. Les envío sus invitaciones hasta la siguiente semana. Nos veremos hasta la siguiente semana, pero de todas formas quedamos en contacto por escrito, ¿sale? Bueno, pues que tengan buenas noches, que descansen. Hasta luego.
De nada, hasta luego, buenas noches. Bye. Buenas noches.